Bueno, pues vamos a comenzar otra sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, en el epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía. Y estamos en el punto 8. Hemos hecho de este segundo epígrafe, del ego y la falsa autonomía, 2 sesiones. Esta sería la tercera. Llevamos 7 puntos. Comenzamos con el 8. Es la página 64. Y dice así: el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Claro, el ego piensa, como consecuencia de haber deseado vivir la autonomía y la independencia de su creador, el ego piensa que se originó a sí mismo, que es él mismo su creador, que él es mismo su padre, con lo cual, en toda la experiencia que diseña, quiere vivir lo opuesto a lo que es. Lo que es un pensamiento divino, participa de la misma mente, mentalidad uno con Dios, y de la misma voluntad, el paradigma del amor perfecto. Si tú quieres diseñar unas experiencias en las que lo que quieres vivir es tu propia autonomía, tu propia independencia, con respecto a esa mente, con respecto a esa voluntad, entonces lo que vas a hacer es que en esos diseños tú mismo vas a darle a partir de ese momento solución a todo, en todos los niveles del sueño, en todos los niveles de la experiencia, todos los problemas los vas a resolver tú. Entonces, en ese sentido, dejas de participar de esa comunicación infinita y universal con todo el resto de las mentes, que es tu naturaleza original. Dejas de participar en una solución común para toda la filiación, para toda la creación divina, y comienzas a experimentar lo que son tus propias soluciones. Claro, en este diseño basado en la culpa y en el miedo, tus propias soluciones suelen ser caóticas, y más cuando lo que deseas es obtener sufrimiento. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Él cree que se originó a sí mismo, con lo cual él piensa que no necesita a nadie más para decidir. Esos sucesivos niveles de la mente que van decidiendo y olvidando, cada uno de esos niveles, incluso en este último nivel que nosotros conocemos ahora mismo, que es esta conciencia de vigilia, esta última muñequita de Matrioshka con la cual nos desenvolvemos en este plano, en esta secuencia del sueño, piensa que tiene que resolver todos sus problemas por sí mismo. Entre otras cosas porque no piensa que haya nada más que sí mismo en contraposición a los demás. No se imagina que hay otros niveles de realidad. ¿Vale? Continúa diciendo: es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Todo el diseño que realiza el ego de estas experiencias se basan en la autonomía con respecto a Dios mismo. Pero esa autonomía lleva a la depresión, porque lleva a la soledad, porque lleva a sentirse completamente desarraigado, sentirse solo. Es un estado de tanto temor. El temor está oculto a esta última conciencia de vigilia con la cual nos desenvolvemos aquí, porque se oculta. Pero el temor está en un segundo plano. De hecho, no hay más que ver cómo reaccionamos ante algo súbito. El miedo siempre está condicionando y te hace reaccionar con un susto. ¡Ah! ¡Ah! Ese es el temor.
mientras uno reaccione así, está condicionado por ese temor. Es un ejemplo. Condiciona todos los aspectos de nuestra experiencia ese temor. Absolutamente todos. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer, la única escapatoria que tiene dentro de ese diseño, es dirigirse a otros egos. Interactúa a nivel de ego. Si yo creo que soy un cuerpo y una falsa personalidad y creo que eso es todo lo que soy y creo que mi hermano es ese cuerpo y esa falsa personalidad y creo que es todo lo que es, interactúo de ego a ego. Y entonces creo pequeñas alianzas para salir protegido en última instancia yo. Si nosotros nos desenvolviésemos en el paradigma del amor incondicional, las alianzas que haríamos sería para el bien de todo aquel que se viese involucrado en cualquiera de las situaciones en las que lo estamos nosotros. No actuamos así, evidentemente. Nuestras alianzas son siempre para ver cómo podemos obtener de ahí algo bueno para nosotros, que también puede ser con la obtención de algo bueno para los demás, pero en última instancia siempre estamos nosotros ahí, ¿no? Lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos. Yo me identifico con el sistema de pensamiento de otro ego, me adhiero a ese sistema de pensamiento y entonces me da seguridad. Realmente todo lo que hemos hecho nosotros desde nuestro nacimiento es aceptar en bloque otros sistemas de pensamiento. Padres, hermanos, los otros egos son legión, profesores, sociedad. Nos adherimos a esos sistemas de pensamiento, nos identificamos con ellos para obtener seguridad, para obtener protección. Es el comportamiento tribal de siempre, estudiado por la antropología. O atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. ¿Por qué es débil la demostración de fuerza del ataque? Porque alguien invulnerable no necesita atacar. ¿Para qué iba a atacar a alguien que no tiene nada que perder de ninguna de las maneras y por lo tanto de nada tiene que defenderse de ninguna de las maneras? El que ataca es porque hay algo que considera que le falta o algo que considera que puede perder y entonces ataca para apropiarse o para defender. Si ataca para apropiarse es porque considera que no lo tiene. Si ataca para defender es porque considera que lo puede perder. Si nosotros lo tenemos todo desde el principio y para siempre, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Seguir el diseño del ego, el diseño de escasez, el diseño de pérdida, el diseño de vulnerabilidad. Así es como estamos actuando. No es libre, continúa diciendo, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. No es libre. Cuidado, esto es importante. Este nivel de conciencia no es libre. Está manipulado por otro nivel de conciencia, por otro nivel mental. De hecho, pues ahora mismo, aunque desde aquí quisiésemos librarnos inmediatamente de esta experiencia, no es inmediato. Hay otro nivel mental que la ha secuenciado, que la ha planificado, que la ha determinado y que la ha establecido. No somos libres de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. ¿Cuál es esa premisa? Chazán, lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a ver a continuación. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Es la separación, la premisa de todo esto. Es el deseo de autonomía y de voluntad. En estas experiencias ni se nos pasa por la cabeza dejar de planificar, dejar de defendernos, dejar de interactuar. Nuestro papel
dejar de involucrarnos e identificarnos completamente con este personaje que está prediseñado. No somos libres de hacerlo. Estamos condicionados por otro nivel mental. Bien, esto es una forma de expresarlo. La libertad siempre existe. Lo que pasa es que tenemos que entender cuál ha sido el proceso de involución dentro del sueño para poder revertirlo con estas herramientas extraordinarias que nos da un curso de milagros. El perdón, el proceso de expiación, con mayúsculas. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. A ver, el ego es un rol mental. Es un rol mental de una parte de nuestra mente disociada, dividida. Esta parte de nuestra mente decide identificarse con ese rol mental de oscuridad, de creencia en el pecado, de culpa y de miedo. No obstante, nosotros, en otra parte de nuestra mente, a la cual le llamamos espíritu, seguimos viviendo nuestro paradigma original, tal cual somos, en el conocimiento, en la infinitud, en el amor. El ego quiere hacerse hueco, quiere existir. Nuestra única realidad inmutable es el espíritu. El ego se tuvo que soñar. No tiene realidad. Nada más que tiene una decisión de vivir una ensoñación. Lo que pasa es que en el nivel desde donde el ego opera, que es una mente disociada, aquí, por ahora, le hemos entronado en el altar. El altar es nuestra mente. Ahí está entronado el ego. Pero el ego es consciente, porque al final la mente es una. No hay una división real de la mente. Sigue habiendo una identidad, que además es compartida entre toda la filiación. El ego, ese mini rol mental con el cual nos hemos identificado, pugna por obtener su reconocimiento, y de hecho lo está consiguiendo. En todos estos niveles del sueño lo está consiguiendo. Ha creado un paradigma de espacio-tiempo en el cual nos da la sensación de que lo somos, vida tras vida, constantemente. Ahí nos está ganando la partida en esa parte del nivel mental que decide identificarse con él. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Es una ensoñación. No podemos romper la autonomía de la mente de la cual somos un pensamiento. Sin esa mente nosotros no existiríamos. ¿Cómo vamos a separarnos de esa mente? ¿Cómo va a establecer el ego su propia existencia y ganar el reconocimiento del espíritu? No va a ocurrir nunca. Es un puro engaño. Solo puede llegar a ser un puro engaño. No puede llegar a ser nunca nada más. Esa es nuestra garantía y nuestra tranquilidad. Esto es un sueño y es un engaño. No está ocurriendo en realidad. Algún día despertaremos de cada uno de estos niveles y diremos: ¡qué pesadilla! El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. El espíritu es la parte de la mente que no sueña. De lo único que es consciente el espíritu es del estado de la mente que no sueña. Sufre, no sufre, se comunica, no se comunica. Participa de su función original, que es co-crear como mente dependiente de la gran mente creadora y creada en su misma calidad, es también co-creadora con ella. La parte de la mente sana se da cuenta de que la parte de la mente que está viviendo la pesadilla no se comunica, sufre, no co-crea, está como en stand-by, pero no es consciente del contenido concreto del sueño. ¿De acuerdo?
El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Sí se sabe que la mente está soñando, pero no hay una interacción ego-espíritu, es aceite y agua, no se pueden tocar. Igual que ahora mismo cuando estamos durmiendo, nuestra pesadilla no se puede mezclar con la realidad, o sueñas o no, pues esto es lo mismo. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, desde luego que no, o es que aquí alguien se percata de su propio espíritu, de ese otro nivel mental infinito. ¿Alguien se está percatando de él? Tenemos cortadas las comunicaciones. No nos percatamos del espíritu. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Sí, el ego vive la culpa. El ego vive la culpa. Esa es la razón de sentirse siempre rechazado. El ego es consciente de que no es la realidad. Es consciente de ello. En un nivel de diseño o manipulación en el cual este otro nivelito vive esas experiencias, en ese que manipula, sí se es consciente de que hay otro nivel. Lo que pasa que no se percata de él. Es difícil de entender, es como que no ves algo que es mayor que tú, que es tu propia naturaleza, pero percibes que está ahí. De alguna forma, no te percatas, si lo percibes. Nuestro lenguaje se queda corto para explicar todas estas cuestiones, pero captemos la idea. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, el egoísmo, en ese significado que hemos adaptado aquí nosotros, no puede por menos que ser ilusorio. Por eso es por lo que el amor propio, el amor que el ego se tiene a sí mismo, el amor que el ego le tiene al cuerpo y a la falsa personalidad, el amor que los niveles superiores de la mente egoica tienen por los niveles inferiores de la mente egoica hasta llegar a este, esas fabricaciones, ese amor propio, no puede por menos que ser ilusorio, porque estás amando algo que no es real. Es como si dentro de un sueño, por las noches, aquí, te enamoras de un personaje de tu sueño inexistente. Bien, es muy bonito, pero es ilusorio. No es real, porque te estás enamorando de nadie. ¿Vale? Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Las creaciones de Dios, en su estado original, siendo conscientes de sí mismas, sin soñar, sin haber disociado su mente para diseñar todas estas secuencias, no crean mitos. Están despiertas. Saben distinguir perfectamente la realidad, la creación divina, la filiación en su conjunto, de la fantasía. Sí podrían experimentar con mitos, pero no se los creerían, no se identificarían con ellos como si fuesen reales, y no se olvidarían de todo, no desintegraría su mente una creación divina, no desintegraría su mente. Bien, en su estado original, por el proceso de separación, nosotros, creaciones divinas, hemos disociado nuestra mente y la hemos desintegrado en niveles para poder recrear el escenario adecuado, mental, de drama, de decorado, y vivir esas secuencias que nos reportarán esa satisfacción de obtener esas emociones contrarias al paradigma del amor perfecto. Sí, lo hemos hecho una creación divina en su estado original,
no lo haría. Nosotros no somos ahora mismo, no estamos en nuestro estado original, estamos soñando. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Bien, nuestra mente no deja de crear, pero cuando crea algo ilusorio, cuando solo crea dentro de un sueño irreal, entonces el curso dice que fabrica, sí, aquí fabricamos mitología, ¿correcto? El ego, por ejemplo, es un personaje mitológico, no es real. No existe en realidad. Le hemos dado carta de realidad por una decisión. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: que el esfuerzo creativo se troque en mitología. Solo puede suceder, sin embargo, bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Lo que fabrica deja de ser creativo, porque lo creativo crea realidad. El curso ha tenido que diferenciar entre la semántica de crear, a la cual le asigna el significado de realidad, y la semántica de fabricar, a la cual le asigna el significado de ilusión. Para que nos entendamos, siempre que el curso habla de crear, es creación real, se crean realidades, creamos nuevos seres, nuevas identidades que participan de ese ser, mejor expresado. Siempre que el curso habla de fabricar, se refiere a que el objeto de la fabricación es ilusorio. Aquí dentro del sueño, nada más que fabricamos mitología ilusoria. Cualquiera de estos personajes, a los cuales le tenemos tanto apego y defendemos a capa y espada en el mundo este que consideramos amenazador, no son reales. En absoluto. Solo en este mini nivel del sueño, limitadísimo, condicionadísimo, manipuladísimo. Desde aquí nos parece toda nuestra existencia, pero esto es lo que es, un mero diseño. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción. Recordemos la diferencia entre percepción y conocimiento. Nosotros, en nuestro estado original, despiertos, sin soñar, estamos en el conocimiento, porque participamos de esa única gran mente que es todo lo que es, todo lo que existe, todo abarcadora, Dios. Tenemos conocimiento pleno. Sin embargo, cuando diseñamos experiencias para vivir precisamente lo opuesto a lo que somos, lo que planificamos es precisamente diseños de desconocimiento completo. Y para eso nos inventamos una forma de interactuar en ese paradigma mental a partir de sentidos físicos. Estos sentidos físicos es un diseño más. Pero con ellos percibimos, porque limitamos nuestras facultades naturales de comunicación infinita de la mente compartida, y dentro del sueño las cambiamos por percibir con la vista, con el oído, con el olfato, con el gusto, con el tacto, y anulamos todo el resto de esas facultades. Fijaos, no conseguimos anularlas del todo porque de una forma o de otra se ponen de manifiesto dentro del sueño. Todo el mundo hemos oído hablar de la telepatía y todas estas cuestiones que, aunque no están universalmente aceptadas, pero hay ya hasta cátedras en universidades dedicadas a ellas. Bueno, continuamos. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción. Fijaos qué minusvalía debemos ahora mismo manifestar cuando pasamos del conocimiento pleno a una vía de interacción tan limitada como la de los sentidos. Pasamos del conocimiento
pleno, instantáneo y eterno a esta forma de percibir diseñada en el espacio y en el tiempo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan esos mitos, estamos en el mundo de la forma, recordad, nuestra naturaleza original no es forma, es completamente informe, es completamente intangible, es difícil de describir, porque estamos muy acostumbrados a este paradigma, pero bueno, haciendo un esfuerzo se consigue. Las formas que adoptan los mitos, que pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de los mitos está exento de connotaciones aterradoras. Bien. Paradigma del amor. Completa ausencia de creencia en el pecado, completa ausencia de culpa, completa ausencia de sacrificio, completa ausencia de castigo, completa ausencia de miedo, completa ausencia de pérdida, abundancia absoluta. Sin mitos. Y ahora pasemos al ámbito de la percepción, regido desde el proceso de separación por ese triunvirato de creencia en el pecado, culpa, creencia en el castigo y en el sacrificio y miedo de ese mismo castigo que creemos que merecemos. Nuestros mitos están configurados desde el primero hasta el último por una mezcla del bien y el mal. Fijaos, nuestra naturaleza es el bien. El mal no existe. En el sueño, para poder vivir lo contrario de lo que somos, nos inventamos un opuesto al bien. El bien lo es todo. Dentro del sueño nos inventamos un opuesto, el mal. El mal es una invención. El mal no existe. El mal es pura mitología. Y todas nuestras mitologías, todos nuestros mitos son ambiguos entre el bien y el mal. Y su naturaleza está completamente marcada por esa dicotomía que va alternando entre bien y mal. ¿De acuerdo? Mitología pura. El demonio, Satán, mitología pura. Un invento del ego. El mal, un invento del ego para estos sueños. Todo mal que contemplamos en nuestra experiencia se debe a esta mitología ambigua, marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, por unos opuestos que en realidad son inventos. Solo hay bien, no hay mal. ¿Cuántos libros de esoterismo se basan en la existencia del bien y del mal? Bien, eso es de un nivel mental para abajo. De un nivel mental para arriba, no hay mal. ¿Cuál es la consecuencia de que nuestros mitos estén tan marcados por la dicotomía entre el bien y el mal? Que ni siquiera el más benévolo de esos mitos está exento de connotaciones aterradoras. Por ejemplo, ese Dios que hemos inventado, ese Dios que reparte justicia y que juzga y a unos les deja entrar en el cielo y a otros no. Ese Dios al que hay que temer en muchas de las religiones que el ego ha inventado. El más benévolo de los mitos, que puede ser el Dios de cualquiera de las religiones, es ni siquiera el más benévolo está exento de connotaciones aterradoras. O a ver si no, ¿qué significado puede tener el que Dios castigue a su único hijo para salvar a la humanidad? Eso es aterrador,
aterrador. Aterrador. El que Dios pueda llegar a hacer pasar por ese calvario a su único hijo para que salve a la humanidad es aterrador. Bien. Eso es lo que hemos creado dentro del sueño. Punto 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Fijaos, esto es muy interesante. Detengámonos un momento en el concepto de magia que maneja un curso de milagros. Fijaos. Entendamos, en primer lugar, que todo es mental. Y en segundo lugar, que todo es consecuencia de decisiones que cada uno de nosotros hemos ido tomando, colectiva e individualmente. Decisiones que en un nivel de nuestra mente tomamos e inmediatamente disociamos otro nivel de nuestra mente que olvida que esa decisión se tomó para poder vivir ex novo con total verosimilitud esa nueva experiencia. ¿Cómo te vas a acordar de que lo has decidido tú y que te parezca real? No puede ser. Bien. Eso es lo que ocurre en realidad. Y sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, sentirnos víctimas del mundo, como si las cosas nos ocurriesen sin haber participado nosotros en ese diseño y en esa planificación. Nos sentimos víctimas de un mundo amenazador y cruel que nos maltrata, que es injusto. Los demás nos atacan. Sufrimos como consecuencia del entorno. Eso por un lado. Y por otro lado, atribuimos poderes a la materia y a la forma. Atribuimos poderes al ego que no existe. Atribuimos poderes a la materia y a la forma, al cuerpo, a los medicamentos, a la comida. Si comes esto, si comes aquello. Si te tomas esta medicina, curas. Si comes aquello, enfermas. Si haces aquella cosa o aquella otra, pues eso tiene esa consecuencia. Todo proviene de decisiones mentales previas y olvidadas. Todo es diseño y planificación. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, pues los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego. Todas las religiones tienen su mitología. Esos dioses figurados que crean el planeta o crean el universo físico y nos crean a nosotros. Estos cuerpos directamente somos creados por esos dioses mitificados, no reales, diseñados a la medida del sueño. Y a todos esos mitos les atribuimos los poderes por los cuales luego nos sentimos condicionados, como cuando los griegos atribuían a Eolo, el dios del viento, el hecho de que en su navío pues surgiese una gran tormenta y pudiese naufragar. Ese viento era Eolo, era el dios del viento. La magia, no, hay un mito que él es el causante de lo que nos ocurre. Mito, causante de lo que nos ocurre, magia. Eolo, dios del viento, Júpiter, dios del rayo. O cualquier dios al que haya que sacrificarle vidas o darle comida o, en fin, para conseguir que llueva y haya mejores cosechas. Mito, magia.
El ego, para justificar que no es él el que toma todas las decisiones en diferentes niveles mentales, la decisión de que haya viento, la decisión de que llueva, de que haga mal tiempo, de que haga buen tiempo, de que te ocurra esta cosa o la otra, todo son decisiones del ego, colectivas o individuales. Bueno, para justificarlos inventa el mito, Eolo, dios del viento, y la magia, que tiene la capacidad de hacernos naufragar. ¡Qué sutil! ¡Qué extraordinario diseño para ocultarse a sí mismo el ego, que es él, en otros niveles de la mente, el que está diseñando y planificando todo esto! Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego. Sí, esos mitos crean a la raza humana. Y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Esos mitos que crean la raza humana determinan lo que le ocurre a los hombres. ¿De acuerdo? Mitos y magia íntimamente relacionados. Recordemos que magia también es, como dice el curso en los capítulos previos, el pensar que es el medicamento el que te cura. Me duele la cabeza, no tengo nada que ver con ello, no lo he planificado, no lo he diseñado, no he realizado yo mismo, incluso en este nivel, actos previos que sean los determinantes de ese dolor de cabeza, y sin embargo, esta pastilla mágica me lo va a quitar. Se me ha pasado. Magia. Tú eres el que ha diseñado el entorno adecuado para que uno de los efectos sea tu dolor de cabeza, y tú eres el que, atribuyéndole a la pastilla el poder de curar, tú mismo te estás curando a través de eso. A esto se le llama magia. ¡Bam! Conejo de la chistera, la varita mágica, ¡pum! Magia. Magia. ¿De acuerdo? Y si no, el que dude ante todo esto, que estudie los experimentos basados en el efecto placebo y empezará a entrever qué es lo que ocurre. Bien, los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación. La creación lo dice aquí entre minúsculas. La creación, bueno, pues es lo que dice el Génesis, de cómo ese Dios figurado creó el mundo en 7 días, o en fin, cualquier sistema cosmogónico de cualquiera de las religiones a lo largo de la historia, pues tienen su descripción de la creación, ¿no? Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. Y entonces ese mito creó y surgieron los mares. Y entonces después Dios creó al primer hombre, y de su costilla creó a una mujer. Bueno, magia. Magia. Forma de ocultar el poder de la mente. Al ego no le interesa que este nivel mental descubra que es su mente en otros niveles la que está determinando todo, porque entonces dejaría de vivir con esta intensidad esta experiencia. Si no se la cree, deja de sufrir, y esto es precisamente lo que quiere esto, que nos dejemos de creer todo esto para que dejemos de sufrir. Bueno, los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. Magia, ¡pum! Magia, hecho, creado, convertido en rana, curado, magia. La llamada lucha por la supervivencia, ¿a qué nos recuerda? ¿Nos puede recordar a Darwin? La evolución de las especies, la capacidad de adaptación.
La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Bien, si nosotros nos damos cuenta, si empezamos a atisbar que somos nosotros los que estamos diseñando todo esto, a el ego se le caen los palos del sombrajo. Se le desmonta el chiringuito completamente. Desaparece. Empezamos a despertar. Nos empezamos a dar cuenta. Y entonces, artimañas del ego. El evolucionismo de Darwin. La lucha por la supervivencia. La adaptación de las especies al medio. Y entonces nosotros asumimos ese sistema de creencias en bloque. Nosotros provenimos de los monos. Por la lucha por la supervivencia, por la adaptación, Cromañón, Neandertal, no sé qué, no sé cuántos. Otro diseño más. Otro diseño más. Nosotros mismos, en un nivel mental superior, estamos creando el engaño para que este nivel mental que ha olvidado esa decisión y esa planificación lo viva como si fuese real. Oye, ¿cómo? ¿Que estás diciendo que lo de Darwin no es verdad? Vamos, mira, tú no tienes ni idea. Anda. Mira, que me discutas muchas cosas, pero que me discutas a Darwin, acabáramos. Nos ha vuelto a ganar la batalla el ego. Nos aleja de nuestra responsabilidad. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia. Que no nos demos cuenta de lo que ocurre. Que justifiquemos todo científicamente, que habría que sustituirlo por mágicamente. No, Darwin, y por supuesto, y la gravedad y la relatividad, todo cuadra, perfecto. Con la física cuántica ya empieza a descuadrar un poco el tema, ¿verdad? Bien. Bueno. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia. Si nos damos cuenta, desaparece. Así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. ¿De dónde sale el ego a efectos de la última muñequita de Matrioska? De sus padres y los padres de sus padres, la evolución, el primer organismo vivo, un protozoo, una ameba, tal y cual, o, según el creacionismo, ese dios mitológico que crea directamente la raza humana y la sitúa en el jardín del Edén. Cualquiera de las explicaciones, con tal de que no nos demos cuenta de que somos nosotros mismos identificados con un rol completamente condicionado por ese sistema de creencias de pecado, culpa y miedo. Hasta que no nos demos cuenta de que somos nosotros mismos los que hemos creado todo esto, el ego gana la partida. Este comienzo, la interpretación que el ego realiza con respecto a su comienzo, este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico. Nazco, ¿yo de dónde vengo? De mis padres, en la clínica de la luz. En la clínica de Nuestra Señora del Buen Consejo. ¿Que ahí nací? ¿Dónde voy a venir? Si tengo partida de nacimiento. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Hombre, por Dios. Si nosotros hemos diseñado secuencias físicas de nacimiento y muerte, en las cuales nosotros, por diseño, este nivel mental no se acuerda de nada anterior, pues hombre, el ego tiene que crear ahí una justificación. ¿Tú de dónde vienes? De tus padres, yo de mis padres. ¿Tú de quién eres? Yo soy de fulanito, de menganita, y no sé qué. Yo soy de mis padres. Vengo de ahí. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo. Los más religiosos, entre comillas,
pone, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Hay algunas religiones que establecen que nuestra alma es previa al nacimiento físico. Hay otras que no, claramente, ¿verdad? Las identificamos, ¿no? Sabemos cuáles son. Hay algunas religiones, por ejemplo, algunas que no establecen que nuestra alma sea previa al nacimiento físico, sin embargo sí que establecen que nuestra alma sobrevive a la muerte física. Hay otras que no. Hay de todo, de todo. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Bien, algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. Fijaos. Castigo, sacrificio, culpa, creerse pecaminoso, eso de que nos suena, del triunvirato, sobre el cual se basa el sueño, que es el sistema de creencia del ego con el cual estamos identificados. El alma será castigada después de ese lapso. Castigo por todas partes. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu. Frase final del punto 9. Hasta ahora, esta frase es la número 7. Las otras hasta las 6 te van explicando los diversos sistemas mitológicos y fíjate y lo que ocurre, y algunos piensan que naces físicamente, otros sin embargo dices que no, que tu alma existía antes, otros no, otros que... Y ahora te dice, como conclusión del punto, la salvación, ahora ya de verdad, no obstante, no es aplicable al espíritu. El alma, en las religiones, para salvarse, pues tiene que haber realizado, pues vete tú a saber qué ritos, ¿no? Pues en algunas religiones, pues es haber sido muy bueno, pero por si acaso, como eres pecaminoso y no vas a dejar de pecar en ningún momento, pues confesarte regularmente, conseguir las indulgencias plenarias e incluso, pues, en el último momento recibir la extrema unción y, en fin, cuidadito, cuidadito. ¿Qué nos dice aquí Jesús? La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Todo es dentro del sueño. Fuera del sueño, lo único real, porque que se esté soñando no quiere decirse que haya una doble realidad. Esta realidad y esta realidad, no, solo existe esta, que es la mente, es el espíritu, y parte de esa mente está soñando. No hay dos realidades, no hay dualidad de realidades. Hay una sola realidad, hay una sola mente y parte de ella está soñando. Punto y final. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu. A lo que nosotros somos en realidad no es aplicable. Una parte de nosotros sueña, vale, pero ese sueño macabro no tiene nada que ver con la realidad. Al espíritu no hay que salvarle, en absoluto, de nada, nunca ha pecado. Es imposible que en el paradigma del amor perfecto, en la absoluta dependencia de la mente creadora, se pueda pecar. Se puede creer que se peca, no se puede pecar. No es nuestra naturaleza. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro. Y por lo tanto, no tiene que ser rescatado. No tiene que ser rescatado. No hay que salvarle de nada. La única salvación posible es despertar, es darse cuenta, es tú mismo dejar de planificar y decidir, es reintegrar tu mente, es comenzar a actuar conforme a tu naturaleza, incluso aquí dentro del sueño. Es interactuar con tu hermano como si fueses tú mismo, porque de hecho tu hermano, lo que ves no es él, es una proyección de tu mente y de la suya con respecto a ti, recíproca, manipulada. Eso es lo que hay que hacer para salvarse. Salvarse entre comillas.
es que la parte de la mente que ahora mismo está soñando lo deje de hacer y deje de sufrir. Punto 10 y último de hoy. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta. Mentalidad recta. Que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. Bien. Mentalidad 1 del Espíritu Santo, antes de soñar. Ese estado de comunicación perfecta de todos en una sola mente, la mente creadora, conocimiento pleno. Ese es el estado de mentalidad 1 con Dios. ¿Vale? Salvarse implica, primero, dentro del sueño, corregir la percepción, sustituir los sistemas de creencias que hemos ido adquiriendo en cada secuencia del sueño y en los distintos niveles del sueño, reintegrar nuestra mente hasta corregir la percepción y pasar de una mentalidad cerrada a una mentalidad correcta. Ese es nuestro trabajo ahora mismo. Una vez conseguido esto, corregir la percepción, sustituir nuestro sistema de creencias de oscuridad por un sistema de creencias de amor. Una vez corregido esto, ya con la mentalidad recta, después viene el despertar definitivo, el fin del proceso de expiación, la reintegración a la mentalidad uno con Dios, la reasociación de la parte de la mente que sueña. Ahora nos toca convertir nuestra pesadilla en un sueño feliz. La salvación en este nivel no es otra cosa que mentalidad recta, que todavía no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, de la parte de la mente unida a Dios. No obstante, se debe alcanzar esta mentalidad recta antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. Porque para que nosotros volvamos al paradigma del amor perfecto, debemos retirar de nuestra mente la identificación con todo sistema de creencias que no implique ese amor perfecto. Es un proceso de aprendizaje. Cuando hayamos aprendido o de otra forma recordado lo que somos completamente, ahí entonces se producirá la integración final con esa única gran mente de la cual provenimos. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso. Una vez que has limpiado completamente tu mente de la identificación con nada que no sea el amor perfecto, entonces te reintegras al conocimiento. Despiertas completamente del sueño. Estaremos soñando hasta que eso no ocurra. Bueno, oye, pues así lo hemos decidido, pues así lo tenemos que volver a decidir. No es un castigo. Lo hemos establecido nosotros. Hemos renunciado a nuestra naturaleza. Dios no hizo nada más que darnos todo al crearnos. Hemos nosotros renunciado a ello. Tenemos que desrenunciar, valga el palabra o la expresión, desrenunciar, deslimitarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de castigarnos y volver a lo que somos realmente. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad cerrada desaparece. Eso me recuerda el otro día en las sesiones del grupo de terapia. Cuando hayamos recuperado nuestra vocación de ser completamente inofensivos y serviciales. Cuando hayamos renunciado completamente al ataque. Es una forma de decirlo. Cuando hayamos renunciado completamente a cualquier pensamiento de limitación sobre nosotros mismos. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona.
El ego interactúa por comparación, evaluando, analizando, pues yo soy mejor, pues yo soy peor, pues fíjate, pues el otro, pues yo soy más, pues el otro, pues como yo tengo esto y él no, pues seguro que lo quiere y entonces me va a atacar, pero fíjate, ya me está mirando mal. El ego siempre está juzgando y comparando, porque la base de mini conocimiento que tiene a través de la percepción y en cada secuencia de vida es ridícula, no sabe nada y piensa, como decíamos en el principio del punto 8, que tiene que valerse por sí mismo para todo. Entonces juzga con esta pequeña parte de la mente que ha reservado para vivir estas experiencias y que no sabe nada, juzga, desconociendo todo lo que hay detrás, desconociendo las otras 9 muñecas de Matrioshka que engloban a esta pequeñita y que han ido decidiendo hasta salir por fin de toda forma y de toda muñeca y reintegrarse en la mentalidad uno del Espíritu Santo con Dios. El ego no puede sobrevivir sin juicios y por consiguiente se le abandona. Una vez que corriges tu mentalidad, una vez que dejas absolutamente de juzgar, el ego desaparece. Porque estás basándote completamente ya en la referencia interna, en la guía del espíritu. Ya no necesitas planificar más. Ya puedes guiarte por la parte de tu mente que no sueña. Bien. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. ¿Cuál es? Una vez que se han ido integrando todos los niveles de la mente, porque te has dado perfecta cuenta de lo que eres y has abandonado todo intento de vivir lo opuesto a tu naturaleza y ya estás alineado completamente con tu naturaleza, ¿cuál es la única dirección? Cuando te mueves en el paradigma del amor perfecto, que es el amor incondicional puro, solo hay una dirección. Esa. No hay otra. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Ahora mismo, adheridos al ego, secuencia tras secuencia de sufrimiento, nacimientos y muertes. Abandonamos al ego, nos damos cuenta de lo que ocurre, corregimos nuestra percepción, nos dirigimos hacia el paradigma del amor perfecto. La dirección es única, no hay pérdida. Solo puedes llegar a lo que eres, despertar. Bien, pues ha pasado casi una hora desde que empezamos. Lo dejamos en este punto 10. Dejamos ya la cuarta parte para el punto 11. Pues no, que como queda poco lo vamos a acabar hoy, porque no hay más que el punto 11. Seguimos. Punto 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Claro, el tiempo es un invento del diseño. Entonces, corregir la percepción y llegar a despertar definitivamente es salir del cono del tiempo. Salir completamente. Reintegrarte a la mentalidad uno con Dios es volver a tu estado natural, que es la eternidad. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Mientras nosotros estemos identificados con la oscuridad, con este sistema de pensamiento de culpa y miedo, no vamos a despertar. Es un obstáculo. Estamos en los grupos de autoterapia ahora mismo paralelamente estudiando los obstáculos a la paz. Bueno, pues esos son los obstáculos. Esa es la identificación con un sistema de pensamiento oscuro. Solamente corrigiendo nuestra percepción, entonces lo que tendremos será un trampolín, porque
cuando vas reintegrando tu mente, se va estrechando el canal de salida del sueño y al final, fuera. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Cuando tú corriges tu percepción, es cuando te das cuenta perfectamente de que no hacía falta ninguna percepción. Pero igual que descendimos por los niveles del sueño, igual tenemos que ascender. Primero tenemos que corregir nuestra percepción hasta luego darnos cuenta de que no es necesaria la percepción, porque no hay nada que percibir, porque tú eres todo. ¿Y qué hay fuera de ti si eres todo? Esto elimina el obstáculo por completo. Corregir la percepción elimina los obstáculos para despertar por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. ¿Cómo puede ser posible esto si a mí esto me parece completamente real? Si yo sí, bueno, esto, en fin, le veo cierto sentido y me lo voy creyendo, pero en realidad me suena chino. Si es que no veo nada de esto por ningún lado, solo veo formas y personas y el mundo y el universo y todo el mundo está de acuerdo en que lo real es esto. Es que ni por asomo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Qué poderosa es nuestra mente, ¿verdad? Qué poderosa es nuestra mente, que consigue que nos parezca, vamos, que hay gente que muere por defender que esto es lo real, que de hecho, pues todos nosotros, porque nuestra mente lo ha diseñado a la percepción, digo a la perfección, a la perfección. Dice, te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. Bien, nos lo está reconociendo Jesús. Es razonable, porque nuestra mente es muy poderosa, es ilimitada, y desde los niveles profundos, si decide diseñar estas experiencias, y nosotros lo decidimos y nos consagramos a ello, lo consigue. Y entonces es razonable. No obstante, continúa, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. La pregunta. Fíjate, ¿quién es el tú que vive en este mundo? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿El cuerpo? ¿Y esta personalidad que nació asociada a este cuerpo? ¿Ese es el tú? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. ¿Cómo ibas a ser tú algo que muere y que nace? El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue. Tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre. ¿Por qué siempre? Nos cuesta entender en el tiempo eso de siempre. ¿Cómo que siempre? ¿Cómo que siempre? Bueno, es que fuera del tiempo lo único que hay es siempre. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue, y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. El espíritu es inmutable, no cambia, no hay formas, no hay espacio ni hay tiempo. El cambio era lo buscado por el ego con el diseño del espacio, del tiempo, de la materia y de la forma. Era lo buscado. Fuera de eso, no hay cambios. El espíritu es inmutable, es ideas, es mente. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El bien y el mal, no se entiende así el espíritu. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. El conocimiento no admite comparaciones porque es la totalidad y no puedes compararlo con nada. Eso a nosotros nos es difícil de comprender desde este mini nivel manipuladísimo, desde este intelectillo que estamos asociando a este cuerpo para vivir esta experiencia. Nos es muy difícil de entender, pero el conocimiento no tiene opuestos y por lo tanto no se puede comparar. No es mejor o peor, es. Aquí sí que hemos acabado.
hemos acabado el epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía, y el siguiente pues ya será el 3, amor sin conflicto. Nada más, ahora sí, prospecto al UCM.